reflexión, la celebración y la solidaridad. Encuentro pues, con los amigos que normalmente solemos estar todo el año trabajando codo con codo en distintas plataformas, en distintos lugares, pero siempre con el objetivo de hacer una sociedad más justa, más digna, más igualitaria. Reflexión, porque tenemos que seguir pensando y dándole vuelta a este momento en el que estamos viviendo, pues para lograr nuestro compromiso sociopolítico y eclesial. El tema de este año, como el de años anteriores, pues es casi recurrente, el tema de la crisis, porque ya es un tema persistente, pero también porque es un tema poliédrico, es un tema que tiene muchas caras, porque a su vez sigue afectando a una gran parte de nuestra población española, a nuestras familias, a nuestros vecinos de los barrios, a nuestros estudiantes de los institutos, a nuestros jóvenes en los lugares por donde miremos. La crisis sigue afectando a ese gran colectivo que ha sido golpeado durante tantos años. Y tenemos de alguna manera que seguir dándole vueltas. Por eso este año hemos intentado coger una cara de la crisis, que es una de las consecuencias más graves de la misma, que es la precariedad. También es un día de celebración. Un día de celebración porque celebramos la esperanza de que vamos a seguir aquí. Y este año especialmente vamos a celebrar una virtud muy revolucionaria, que es la perseverancia. Seremos más, seremos menos, somos a veces muchos, otras veces somos pocos, pero seguimos estando aquí y algunas veces nos dicen, uy, somos los mismos y los mismos sitios convencidos que a veces estamos. Por tanto, la perseverancia, decía Guillermo Rovirosa, que el que persevera le da Dios. Y el que persevera en la lucha revolucionaria, estamos seguros de que también va a haber un mundo nuevo y un mundo más justo. Por tanto, eso lo vamos a celebrar, pero lo vamos a celebrar después con la cerveza cuando salgamos. Y finalmente, el Día de la UA es un día para la solidaridad. Cuando terminemos la charla, las preguntas, el coloquio y demás, pues le vamos a poner un pequeño vídeo donde vamos un poco a presentarle el proyecto para el que este año vamos a mandar el dinero de nuestro día de salario. Y si ustedes quieren acompañarnos en ese acto solidario, pues también lo pueden hacer. Sin nada más que decir de esta parte, pues yo ya voy a presentarle a nuestro ponente de esta tarde, que se ríe porque tenía, bueno, lo primero, decirle que solamente va a venir el señor que tengo a mi lado, que sabe muchísimo, que es Jesús Fernández Pacheco Cava. Y darle, de alguna manera, decirle que queríamos contar con el alcalde de Monóvar, que seguramente lo han visto en la invitación, pero cuando nos dijo que podía venir, no había empezado la campaña electoral y él está en una lista en Valencia, en Alicante, y tenía un compromiso que no podía venir en el coche y estar envuelta en el momento en el que se necesitaba. Pero Jesús nos va a acompañar y nos va a llenar seguramente muy bien el hueco del alcalde de Monóvar. Jesús Fernández es ex responsable de difusión de la UA. Estuvo 4 años en Madrid, desde hace 2 años terminó su responsabilidad como responsable de la difusión de todos los medios de difusión de la UA. Y actualmente es director del Secretariado de Pastoral Obrera de la Diócesis de Alicante. Nosotros venimos diciendo que la crisis pues, ha venido a quedarse desgraciadamente en sus consecuencias. Y aunque muchos nos dicen que estamos creciendo, que parece que estamos saliendo de ella y demás, lo que vemos es que las consecuencias de la crisis se están convirtiendo casi en estructurales. Y hoy a nosotros nos preocupa especialmente la precariedad y sus consecuencias en las personas, en los ambientes de trabajo, en los barrios, en las familias. Y también nos preocupa la precariedad en la actuación que sobre ella puedan tener las instituciones que de alguna manera están llamadas a hacer algo por cambiar la sociedad, aplicando de alguna manera pues, para nosotros son los valores del reino, para un no creyente los valores de una sociedad, repito, más igualitaria, más justa, más solidaria. Y para que de alguna manera él pueda respondernos a nuestros interrogantes, hacemos como 3 preguntas que de alguna forma pues, son cosas que nos preocupan. En primer lugar, pues le preguntamos a Jesús que cómo es posible que estemos viviendo la situación que estamos viviendo, tan precarizada y tan falta de condiciones de trabajo digno y de derechos. También nos preocupa mucho cómo podemos explicar, ¿no? Cómo nos podemos explicar a nosotros mismos
este aumento de deshumanización y de cosificación al que ha llegado realmente nuestra sociedad, con tantas personas descartadas, jóvenes, mayores de 55 años, padres de la plantación, ancianos, y parece que nos vamos acostumbrando y que no pasa nada. Y la tercera pregunta es que si ante esta sociedad, que parece que nos vamos acostumbrando a que esto ya se convierte en algo estructural y normal, pues si hay margen de maniobra, si podemos revertir esta situación, si hay posibilidades de llevar a cabo políticas contra la precariedad. Y sin nada más, pues eso tiene la palabra y veremos verano de dar gracias por estar con nosotros. Bueno, agradecer la invitación que me hicisteis hace tiempo a venir a compartir un ratito con vosotros. La verdad es que en este sitio yo me siento muy pequeño, porque no sé, si es como muy serio, ¿no? Exactamente, pues vamos, yo de teología de la vida, un poquito. Pero bueno, voy a intentar responder a las tres preguntas que me hicisteis. Al final, si no es eso lo que queríais vosotros, pues ya me lo decís, ¿vale? Vamos a empezar con un vídeo. Yo estoy desempleado y normalmente lo que hago a primera hora todos los días es buscar trabajo, normalmente por internet, por las páginas que hay, por el Servicio de Empleo de la Comunidad Valenciana en este caso. Y hay en Televisión Española hay un programa que se llama Aquí hay trabajo. Y buscando, pues me encontré con este vídeo que yo creo que nos puede explicar, nos puede dar pistas de lo que es la precariedad. Vamos a verlo y luego continuamos. El primer dato, según Eurostat, España es el tercer país de la Unión Europea con más contratos precarios y el segundo con más empleo no indefinido. Y segundo dato nacional, según el INE, el 26,7% de los empleados españoles trabajaba con un contrato temporal a comienzos de año. Bueno, los dos datos se encuentran en el mismo punto. La precariedad está a la orden del día y trabajar ya no significa vivir dignamente. Hay trabajadores pobres de solemnidad. Está pasando. Bueno, pues hoy nos vamos a poner frente a frente con esta enfermedad laboral porque lo es, para conocer de qué hablamos cuando hablamos de precariedad. Sí, porque su sombra es alargada y llega más allá de la temporalidad. Lo verán. Punto primero, para la RAE, la palabra precario es sinónimo de inestable o de corta duración. Queda claro. Queda clarísimo, la Organización Internacional del Trabajo lo define como subempleo, pero también como la ausencia de derechos para el trabajador. Y para la Wikipedia, gran fuente de las haya, la precariedad es la situación que viven los trabajadores que sufren condiciones laborales por debajo de lo normal. Sumamos las tres y tenemos resultado. El empleo precario es un medio utilizado por las empresas para lavarse las manos sobre el trabajador. Punto. Seguido. Sí, la precariedad puede llegar en forma de contrato temporal. Un temporal ofrece casi siempre un salario más bajo y menor protección. Que viva la incertidumbre, Yoli. Podemos también ser precarios de toda precariedad cuando una empresa encarga un servicio a otra, que a su vez se lo encarga a otra y esta tercera nos contrata a nosotros. Menudo lío. Bueno, pues llega un momento en que ya uno no sabe ni quién es nuestro empleador. Y claro, pues en este laberinto nuestros derechos y beneficios se diluyen, desaparecen por arte de magia. Es la llamada subcontratación en cadena. Y el último eslabón somos nosotros. A ver, más casos de precariedad a la orden del día. La empresa nos da trabajo solo si nos damos de alta en el RETA para ahorrarse nuestros derechos. Les suena, ¿verdad? Falsos autónomos al por mayor. Pues aún hay más. Si trabajamos en precario, nuestro derecho de afiliación a un sindicato también se queda en el camino. Y lo del convenio colectivo ni les cuento, casi siempre está, pero por lo menos en nuestro contrato no se le espera. Dicen los estudios que las profesiones más afectadas por lo precario son, entre otras, las de dependiente, consultor informático, vigilante de seguridad, camareros de piso y teleoperadores. Están también las de cajero, empleados de hogar, repartidores y becarios. Erradicarla no está en nuestras manos, pero denunciarla sí. Cuenten con nosotros para difundir sus denuncias y para ofrecerles asesoramiento. Y dicho esto, pues abrimos temporada tuitea. Ustedes, queridos Twitter opinadores, ¿de qué hablan cuando hablan de precariedad? Bueno, pues venga, pasen y cuenten que nunca es tarde para denunciar. Bienvenidos una temporada más al Patio Tuitero, gracias por estar ahí y tiempo ya para el empleo con las primeras ofertas del día. Atentos.
Bueno, pues aquí nos han explicado un poquito en qué consiste la precariedad, ¿no? A pesar de la recuperación económica, como decía antes Basi, para algunos no ha acabado con la precariedad laboral, ¿no? Que siguen sufriendo miles de hombres y mujeres en nuestro país. A simple vista, y mirando la realidad que tenemos a nuestro alrededor, parece que el mercado de trabajo, y nunca mejor dicho, mercado, se ha desregularizado, ¿no? Y todas las medidas que se han tomado desde las distintas administraciones parece que no han sido suficientes para frenar tanta precariedad. Ya en el 2006 la OA decía en uno de sus escritos que la crisis económica ha venido a mostrar la debilidad del modelo de producción y consumo que arrastra al paro y a la pobreza a amplios sectores del mundo obrero. La falta de trabajo o el trabajo indecente, precario, no generador de derechos, mal retribuido, sin seguridad, está generando cada vez más familias obreras, más exclusión social. Y lo más grave es que las franjas de vulnerabilidad entre los trabajadores están aumentando. Y cuando estos son expulsados del mercado de trabajo o entran en una zona de precariedad, las posibilidades de exclusión se multiplican. Cáritas esta semana sacaba un informe y había un apartado que hablaba de la precariedad, ¿no? Dice, más allá de la precariedad, España, post-crisis, se instala en el trabajo indigno. Cáritas desvela en este informe la vulnerabilidad del derecho al trabajo decente, el avance de la exclusión, la pobreza, la morosidad y la dependencia entre los trabajadores. El 32,8% de los trabajadores con jornada laboral parcial indeseada están en situación de exclusión social. Los problemas se agravan cuando el principal sustento laboral del hogar es la mujer. El Papa Francisco, a través de en distintos momentos, decía que un desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es un verdadero desarrollo. Una sociedad que no se basa en el trabajo y no se preocupa por aquellos que son excluidos, se condena a la atrofia y a la multiplicación de las desigualdades. Decía también el Papa Francisco que no hay paz ni desarrollo si el hombre se ve privado de la posibilidad de contribuir personalmente a través de su trabajo en la construcción del bien común. Otra causa de exclusión es el trabajo no digno de las personas humanas. Ayer, en la época de la Red Novarum, comentaba, se reclamaba el justo salario del obrero. Hoy en día, además de esta sacrosanta exigencia, nos preguntamos también por qué todavía no se ha logrado poner en práctica lo que está escrito en la Constitución Gaudium et Spes. El conjunto del proceso de la producción debe pues ajustarse a las necesidades de las personas y a la manera de vida de cada uno en particular. Ana María Rivas, que la conocéis porque creo que estuvo presentando aquí en Murcia el libro de Ediciones SOA, Trabajo y Pobreza, decía que una de las muchas causas de la precariedad es que los trabajadores no estaban sindicados, ya no trabajan en grandes fábricas, ya no están bien pagados. Mayoritariamente vivimos para trabajar porque nuestros empleos son precarios o mal pagados y no nos da para vivir con dignidad. Por eso tenemos que tener varios empleos, abandonar nuestras familias, nuestra ciudad, nuestro país. La pobreza también ha aumentado, según un informe de la OCDE, ha aumentado especialmente la falta de un empleo de calidad que ofrezca suficiente cantidad de horas de trabajo remuneradas y sueldos correctos. La reforma laboral es la responsable o una de las principales responsables de tanta precariedad. Decía un informe también de la UGT, dice que se ha generado una legislación a partir de la reforma laboral en el 2012 que ha dado lugar a la mayor precariedad laboral que se ha conocido en los últimos tiempos en nuestro país. Con la reforma laboral del gobierno del PP se dio más libertad para despedir y con las excusas de que había crisis se facilitó la contratación con estos contratos de muy corta duración. Lo que han hecho las empresas ha sido precarizar aún más las condiciones laborales, yendo además a la baja en los salarios. El año pasado se hicieron 22 millones de contratos en España. Para que haya esa cantidad de contratos es preciso que haya trabajadores
que no es que hagan 20 contratos en un año, es que pueden hacer hasta 40 o 60. El marido de mi sobrina, José Enrique, que es un profesional de un electricista, tiene 45 años. Cuando empezó la crisis estaba en una empresa bien grande, lo despidieron, y desde que lo despidieron hasta hace un año ha estado viajando por todo el país en distintas empresas, ¿no? Incluso hasta en el extranjero, casado, con 2 hijos, una en edad escolar y la otra universitaria. Me contaba una vez que se fue a presentar a una empresa buscando trabajo, lo llamaron para la entrevista y le echaban en cara o se sorprendía el empresario que por qué había trabajado en tantos sitios, ¿no?, en tan poco tiempo. Me decía que le daban ganas de darle la vuelta al hombre, ¿no? Bueno, estos contratos en su gran mayoría tienen una duración que no supera los 7 días. Esta es la clave para explicar la precarización laboral en nuestro país. El sistema capitalista imperante parece que lo tenía todo previsto, y esa previsión se basaba en la pérdida de derechos. Este sistema se está llevando por delante los derechos a los que aspiraba el ser humano: derechos civiles, culturales, políticos, derechos sociales, derechos económicos, conquistas del mundo desarrollado en los últimos siglos. Lo que han sido una conquista se ha convertido en una gran derrota para la humanidad. Este capitalismo, este sistema capitalista puro y duro, con su influencia en los gobiernos y en otros poderes ocultos y visibles, ha ido desembarcando en el día a día de la gente. Muchos lo sabían y no han hecho nada para impedirlo. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para la clase trabajadora? Pues fundamentalmente que trabajadores y trabajadoras cada vez son más precarios, viven de empleos inseguros, bajos salarios, periodos de desempleo largos, de inestabilidad económica, con acceso restringido a la vivienda y a los recursos públicos. Nos hemos acostumbrado a la normalización del trabajo incierto y volátil, inestabilidad laboral como centro del capitalismo global, trabajadores pobres que trabajando no tienen para vivir con dignidad, subcontratación en cadena, falsos autónomos, economía sumergida, segregación y sin papeles, inmigrantes como primeras víctimas de esta situación, descuelgue de convenios, resistencia al derecho a la huelga, dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, y los afectados principalmente jóvenes y mujeres. Intermonos, Oxfam, el año pasado sacó un artículo que hablaba, un estudio que hablaba de premiar el trabajo, no la riqueza. En este informe se señala que la destrucción de puestos de trabajo, particularmente entre las personas más vulnerables y menos cualificadas, y la reducción de la protección por desempleo, han reforzado la capacidad de negociación de los empresarios y directivos a la hora de fijar salarios más bajos para nuestros empleos, quienes han encontrado en la reforma laboral una herramienta magnífica para sus intereses, debilitando la negociación colectiva y permitiendo que las empresas se descuelguen de los convenios existentes. Las empresas se han visto con las manos libres para poder fijar unilateralmente salarios más bajos, ante el riesgo de los trabajadores de permanecer en el desempleo con una protección menguante. Había un historiador que decía: desde el origen, el neoliberalismo responde a la pregunta de cómo proteger el capitalismo de la democracia. Tendría que ser al revés, cómo protegernos del capitalismo, ¿no? Pues parece ser que es al contrario. Se ha producido la constitucionalización del sistema normativo liberal. Un ejemplo, la reforma de la Constitución para primar el pago de la deuda sobre otras políticas sociales. El trabajo, decía un pensador americano, creo que es americano, decía: el trabajo está matando a la gente y a nadie le importa. El sistema de trabajo actual enferma e incluso termina con la vida de las personas. Este hombre escribió un libro que se llamaba Muriendo por un salario, y en este libro relata el caso de una persona, un hombre de 42 años, que murió de un ataque al corazón en su escritorio en Tokio.
Trabajaba 75 horas a la semana y demoraba cerca de 2 horas en llegar a la oficina. Justo antes de su muerte había trabajado 40 días seguidos sin parar y su viuda declaró que Kenji estaba excesivamente estresado. Según la evidencia recopilada por este pensador, en Estados Unidos un 61% de los empleados considera que el estrés los ha enfermado y el 7% asegura haber sido hospitalizado por causas relacionadas con el trabajo. De hecho, sus estimaciones apuntan a que el estrés está relacionado con la muerte anual de 120.000 trabajadores en Estados Unidos. En su libro dice que existe un sistema laboral tóxico que está matando a la gente. Preguntabais que cómo podemos explicar este aumento de deshumanización, dónde nos encontramos. La deshumanización que vivimos en nuestra sociedad, especialmente en el mundo del trabajo, es fruto de este sistema económico y de las políticas aplicadas, que nos quieren desiguales, nos quieren pobres, nos quieren precarios, nos quieren calladitos, nos quieren desmovilizados, individualistas, despreocupados de los problemas de la gente. ¿Qué sociedad estamos construyendo? Hace tiempo leí un artículo de La Marea que yo creo que es muy gráfico. Hace unos años sucedió algo en Murcia que puede ilustrar esta deshumanización en la que estamos hablando. Decía en el artículo: el jueves pasado un hombre de 61 años moría tras haberse prendido fuego a lo bonzo en la Avenida de la Libertad de Murcia. Otro hombre desesperado, que no vio otro final para su existencia que morir sufriendo de manera pública, metáfora de su existencia. En la noticia de La Opinión de Murcia, que contaba los hechos, se incluía el párrafo en el que narraba cómo una dependienta de Zara, referencia que después se eliminó, negaba una manta para que auxiliaran al hombre que ardía a escasos metros. La dependienta dijo que no podía hacerlo. Puede que no lo hiciera porque se vio sorprendida por la petición y no acabó de comprender lo que sucedía o porque tenía asumido en su fuero interno que en verdad ya no podía dejar una manta que se iba a echar a perder. No sería justo juzgar a quien actúa en un momento de emergencia de manera equivocada. El hecho es que la noticia recoge que la dependienta declaró que no podía. No sabemos las motivaciones que había tras esas palabras, solo sus declaraciones. La dependienta se encontró ante la dicotomía de cumplir las reglas laborales o las humanas. A falta de tiempo para el análisis, eligió las laborales. La sociedad es un conjunto de reglas. Dependiendo del entorno en el que nos movemos, estamos sujetos a distintas regularizaciones que tenemos que cumplir para desarrollarnos como un ente aceptado dentro de los esquemas que esta sociedad nos marca como individuos. También el entorno laboral tiene unas reglas específicas de obligado cumplimiento para que mantengan ese puesto y puedas desarrollarte laboralmente. Cuando existe un contexto laboral como el que vivimos en España, el sometimiento a las reglas laborales somete a otras reglas de comportamiento social. El miedo a la pérdida del empleo se antepone a otras cuestiones de carácter humanitario y se produce la deshumanización. Una de las características de este momento que estamos viviendo es el individualismo y la deshumanización. Frederick Taylor, un economista, ideó en 1911 un proceso de producción industrial posterior al Fordismo que eliminaba el control que el obrero podía tener en los procesos de producción. Se basaba en la plena mecanización de los procesos que el obrero tenía que realizar para aumentar la productividad. Este proceso industrial limitaba las capacidades de los obreros para que se comportaran como meros instrumentos que no debían tener capacidad de movimiento. Los aislaba y los convertía solamente en individuos disociados de sus compañeros. Charles Chaplin, en su película Tiempos Modernos, explicaba de manera brillante el proceso de deshumanización que este tipo de organización laboral ocasiona en los obreros.
Vamos a ver un pequeño vídeo de esta película, que yo creo que es muy descriptivo. Section 5, more speed, 47. Relief man Henry. Relief man Henry. Quit stalling, get back to work. Go on. Que esta película ya la habéis visto, ¿no? Salvando las distancias,
A lo mejor esto no lo vemos tal cual hoy en día, ¿no? Pero sí lo podemos trasladar a cadenas de empaquetamiento de productos agrícolas, en muchos talleres textiles. En Amazon. En fin, yo creo que hay muchas empresas que nos recuerdan esta película que es de hace tiempo, ¿no? La organización laboral neoliberal busca estos parámetros que el taylorismo y iniciación laboral, una organización laboral en la que prime la deshumanización y el individualismo, lo contrario a lo que el concepto de lucha obrera propone, que es solidaridad y unión. Esta organización laboral y social es la que desde las grandes empresas, medios de comunicación y políticos conservadores intentan implantar, aprovechando el miedo que provoca en la sociedad una crisis como la que se está viviendo en la actualidad. Este modelo de organización se consigue de diversos modos y desde muchos frentes: la criminalización de los sindicatos y la promoción de los enfrentamientos entre trabajadores y trabajadoras son sin duda el instrumento más utilizado para la consecución de estos fines. Promoción del enfrentamiento entre trabajadores. Vamos a ver algún caso. En agosto del 2012, varios miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, entraron en un supermercado para llevarse varios carritos de alimentos, no sé si os acordáis, como protesta por la situación precaria de muchas familias en Andalucía. En el transcurso de la acción, una trabajadora del supermercado se interpuso para evitar que los miembros del sindicato se llevasen los alimentos. La trabajadora fue empujada y finalmente la acción pudo llevarse a cabo. Uno de los elementos en los que más se incidió en los medios conservadores fue precisamente en esa acción de la cajera de Mercadona. La promoción del enfrentamiento entre iguales es necesaria para que no se extienda entre la clase trabajadora la unión y el pensamiento de que estas acciones son legítimas. Acciones que van al origen del problema y ponen en cuestión el statu quo del sistema. Otro elemento es la criminalización de los sindicatos. Sabéis que en los últimos años es algo que estaba a la vista. La mejor manera de fomentar el individualismo laboral es acabar con las organizaciones sindicales. Esto se produce con un ataque sistemático al sindicalismo, escudándose en algunos lamentables casos de corrupción y con el clasismo propio de la España conservadora, que considera que el jamón solo es para la burguesía y la aristocracia. Detrás de esta estrategia de propaganda se esconde una intención: la desmovilización de la clase obrera. Se busca promover un sentimiento de traición y rencor entre los trabajadores contra las asociaciones sindicales en general, que existen para la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Esa desmovilización deja indefensos a los trabajadores frente a la merma de derechos que llevan a cabo los mismos que criminalizan a los sindicatos. La eliminación de la negociación colectiva en la reforma laboral es el corolario de esta actitud conservadora. Las huelgas generales son un perfecto ejemplo de esta técnica de propaganda. Los medios conservadores según un patrón similar en cada huelga general. Los días previos se intenta desmovilizar enfrentando a los trabajadores entre ellos, atomizando el apoyo y buscando disensiones entre los que deben ser beneficiarios de la huelga. Los días posteriores a esto se minimiza el impacto de la huelga, calificándola de fracaso y expresando lo inútil de la acción en el presente y para el futuro. Otra de las cosas que nos han hecho ver en los últimos años parece que los derechos son privilegios de los trabajadores. La denominación de privilegio a lo que son derechos adquiridos de la clase trabajadora es quizás el modo más efectivo para enfrentar a los trabajadores y disgregarlos para así fomentar el individualismo. En diciembre del 2010, el gobierno de Zapatero usó los supuestos privilegios de los controladores aéreos
para acabar con el conflicto laboral entre estos y AENA, militarizando al colectivo. Desde entonces han sido muchos los casos en los que se ha apelado a los privilegios de los trabajadores para eliminar los derechos o ganar las batallas de la opinión pública en un conflicto laboral o una huelga sectorial. El primer paso para eliminar un derecho a un colectivo es trasladar a la opinión pública que los derechos adquiridos se llaman privilegios. Jamás se plantea conceder ese derecho al resto de trabajadores que no disponen de él. Se le llama privilegio y a continuación ese derecho es eliminado. Nuestra amiga Esperanza Aguirre, en su guerra contra los funcionarios, ha usado muchas veces esa táctica y le ha funcionado bien. En 2011, en plena ola de recortes de la Comunidad de Madrid, dijo que era un privilegio que los funcionarios cobrasen el 100% de su sueldo al enfermar, un derecho que ya han dejado de poseer. Por eso, cuando el presidente de la patronal defiende eliminar algunos privilegios de los contratos indefinidos, no tiene otra intención que enfrentar a los trabajadores temporales con los indefinidos, para que estos vean bien, igualar por abajo y que ninguno tenga los derechos que a todos debieran pertenecer. La deshumanización y el enfrentamiento entre trabajadores y el individualismo aplicado a la organización del trabajo son explicados con maestría en una escena de la película El salario del miedo, que si tenéis oportunidad os recomiendo que la veáis. La producción y la obligación no pueden detenerse por nada, aunque eso signifique pasar por encima de tu compañero y amigo. Todo parece que está todo organizado para que la riqueza esté en pocas manos. De ahí que el aumento de las desigualdades en el mundo y en España. Más pobreza, más precariedad, más exclusión social y menos derechos y partidas sociales. Los síndromes del parado precario y desahuciado generan un gran sufrimiento que afecta a su vida y a su salud. Otro ejemplo, estamos deshumanizados cuando nos deshumaniza que los gobiernos favorezcan los intereses de los más ricos. Al tiempo llevan sus fortunas a paraísos fiscales privados a los estados de fondos para educación, salud, servicios sociales, etc. Nos deshumaniza porque hoy la mujer es la gran afectada, la pobreza se feminiza. La pobreza, en todas las organizaciones, en todos los estudios que se hacen, se dice que tiene rostro de mujer. Nos deshumaniza la indecente precariedad del trabajo. Está afectando duramente a la juventud hundida en una pobreza crónica que les imposibilita un proyecto de vida. Vamos a ver un pequeño vídeo que yo he conocido estos días y que habla de cómo están los contratos en España. Se llama La máquina de los contratos y está en YouTube, lo podéis ver poniendo ese nombre.
cuenta, 22 millones de contratos en el año pasado, para 19 millones de trabajadores, que es la población activa. Eso es una pasada. Bueno, pues según esto parece que estamos en un modelo laboral y social distinto, en las que las leyes son para los privilegiados. Nos deshumanizamos porque tras las sucesivas crisis, recesiones, nunca se alcanzan todos los derechos perdidos. La precariedad no es coyuntural, viene para quedarse. Es el nuevo modelo de trabajo. Otro rasgo de esta deshumanización que vivimos es la tasa de pobreza infantil. Esa es una tasa que deja huella para toda la vida. Además, se hereda. Niño pobre, probablemente futuro adulto pobre. Otra de las causas es todo el tema, las políticas del expolio que se están haciendo a nivel internacional, a nivel mundial, con el tema de los tratados de comercio, el TIC, que habéis oído hablar. Dará más poder a las transnacionales que a los estados. A nivel español, la reforma laboral quita muchos derechos a los trabajadores. Luego todo el tema de los desmantelamientos de los servicios estatales de empleo, creación de la SPT y similares agencias locales de desarrollo. Ahora parece que está de moda, que antiguamente, bueno, hace unos años, lo que había únicamente era la oficina de empleo, ¿no? Pues ahora están las agencias locales de desarrollo. Yo puedo decir que yo he visitado la agencia local de desarrollo de Alicante, la de algún pueblo alrededor. Lo único que posibilitan es formación y en muy pequeños casos encuentras trabajo. Cruz Roja también funciona como una agencia de colocación. Dan cursos de competencias, de formación. Siempre son prácticamente los mismos cursos. Y parece que todo este tipo de organizaciones, Cáritas ha entrado en esta ronda también ahora. Seguramente no, pero una de las cosas que ellos sacan es las subvenciones que hay de los cursos, pero luego está complicado encontrar trabajo. Yo en 6 meses que estaba en Cruz Roja, a mí solo me han llamado una vez de Cruz Roja y han rechazado mi currículum por perfil sindicalista. Otra de las causas de esta deshumanización es la pobreza, cómo se esconde, ¿no? Nos deshumanizamos, nos deshumaniza la pobreza, es un escándalo ético, se invisibiliza, se esconde. Yo tenía unos vecinos que nos conocíamos muy bien y poco a poco nos fuimos enterando que tenían casi la casa vacía prácticamente. Habían caído en el paro y habían ido vendiendo todas sus cosas, ¿no? Uno de sus hijos era amigo mío y yo desde hacía tiempo no entraba a su casa y me chocaba. ¿Por qué? Bueno, pues me enteré después por lo que era, ¿no? Y otra de las lacras que es ejemplo de esta deshumanización que vivimos son los accidentes laborales. De enero a febrero del 2019 el Ministerio de Empleo decía que el total de accidentes graves había sido de 97.823, 196 mortales, y no pasa nada, seguimos igual, ni cumplimiento, ni vigilancia, ni control de campañas, y la siniestralidad laboral parece que es invisible, pero existe, ¿no? Detrás de todas estas situaciones, como vemos, se esconde una gran deshumanización, el ser humano contra el ser humano. Se han difundido los valores del individualismo, el otro como enemigo, lo privado funciona y el Estado es despilfarrador, el emprendedor como figura endiosada a la que tenemos que imitar, las organizaciones operas como demonios y frenos sociales. En este ambiente, el lenguaje delata el papel que ocupan los trabajadores en la sociedad. Son recursos humanos, al nivel de otros recursos materiales, cuyo único fin es generar beneficios a las empresas. Cada vez se emplea más costes salariales frente a salarios, el trabajador como gasto. Ana María Rivas decía también
que en este libro, en Trabajo y Pobreza, afirmaba que detrás de esa deshumanización está la gobernanza neoliberal. Volvemos al concepto del trabajo del siglo XIX. ¿Y por qué aceptamos esta situación? En nosotros se ha instalado ese sentido común neoliberal que presenta los hechos económicos como naturales y que dificulta su contestación, oposición y resistencia. En la OA decimos, y ya en muchas organizaciones se está diciendo, que el trabajo es esencial para la vida de las personas porque ayuda a construir nuestra humanidad. Pues con estos elementos, ¿cómo podemos construir nuestra humanidad, ¿no? El Papa Francisco decía hace pocos meses en Roma hemos hablado de los muros y del miedo, de los puentes y el amor. No quiero repetirme, estos temas desafían nuestros valores más profundos. Sabemos que ninguno de estos males comenzó ayer. Hace tiempo enfrentamos la crisis del paradigma imperante, un sistema que causa enormes sufrimientos a la familia humana, atacando al mismo tiempo la dignidad de las personas y nuestra casa común para sostener la tiranía invisible del dinero, que solo garantiza los privilegios de unos pocos. La humanidad vive un giro histórico. Continúa diciendo este es un discurso del último encuentro de movimientos populares, decía: a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad nos toca vivir y actuar en este momento. Es una responsabilidad grave, ya que algunas realidades del mundo presente, si no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. Son los signos de los tiempos que debemos reconocer para actuar. Hemos perdido tiempo valioso sin prestarles suficiente atención, sin resolver estas realidades destructoras. Así los procesos de deshumanización se aceleran, de la participación protagonista de los pueblos y en gran medida de ustedes, los movimientos populares. Depende hacia dónde se dirige ese giro histórico, cómo se resuelve esta crisis que se agudiza. La última cosa que me planteabais era qué margen de maniobra tenemos para revertir esta situación, qué podemos hacer. Creemos que muchas cosas, por lo que yo voy conociendo, a nivel de cristiano de base, como podemos ser nosotros, yo creo que ya las estamos haciendo, aunque creo que podemos avanzar en la línea de humanizar la vida social, el trabajo, de la participación más activa en plataformas y otras herramientas y formas de incidencia social. Yo creo que es necesario que avancemos a nivel personal y a nivel comunitario. En la OA y en otras organizaciones venimos diciendo hace tiempo que es necesario urgente un cambio de mentalidad y de la atmósfera cultural que nos envuelve y que nos orienta a vivir mirando hacia otro lado ante tanta injusticia y sufrimiento. Si el mundo obrero quedara sin conciencia, sin mentalidad solidaria y transformadora y sin una cultura que nos invitara a la comunión, ahondaría en su fragmentación, debilitado e individualista, atrapado en la rueda del consumismo y la indiferencia. Es necesario que contribuyamos a cambiar la mentalidad y la manera en cómo se entiende en nuestra sociedad al ser humano y sus relaciones sociales. Hacer esto conlleva generar una nueva cultura del trabajo y de la política, también de la actividad económica, al servicio de la persona. Hemos de combatir visiones teóricas y prácticas que no reconocen el valor fundamental del humano y por tanto de su dignidad. En la OA, hace tiempo, en nuestra última asamblea general, nos dimos 4 claves y que las tenemos casi, en muchos casos, por estrenar, ¿no? Que nos pueden ayudar a cambiar nuestra mirada ante el sufrimiento de las personas. Hay un cuaderno del año pasado, del Día de la OA, que es el cuaderno número 15, que se titulaba Tú puedes hacer lo posible. Es una joya que nos puede dar pistas, si lo conocéis, nos puede dar muchas pistas para la acción. La primera clave, si os acordáis, era acompañar la vida de las personas. Para acompañar hay que conocer. Para conocer hay que acompañar. Acompañar es compartir la vida. Colaborar al cambio de un cambio de mentalidad que hablábamos antes.
hacia una nueva mentalidad obrera y ciudadana. Sueños y utopía, construir humanidad y a vivir en coherencia con ello. Fe, esperanza y amor, solidaridad. Otra de las claves era colaborar al cambio de las instituciones, partidos, sindicatos y movimientos sociales, recuperar la fraternidad desde el servicio a los empobrecidos, cambiar las administraciones. Y la última era colaborar a construir y dar visibilidad a experiencias alternativas en la forma de vivir personal y socialmente. El año pasado, en octubre, en Alicante, en Elche concretamente, tuvimos una jornada donde invitamos a distintos colectivos y organizaciones de distinto ámbito en la sociedad, cómo desde su acción, desde su actividad estaban colaborando pues, a un consumo responsable, y con eso estaban colaborando también al trabajo que se ofreciera, un trabajo digno. Aquello fue una experiencia porque en muchos casos la mayoría de los que participamos no las conocíamos, ¿no? El consumo, tenemos que ver nuestros hábitos de consumo como responsabilidad personal y social, el tema de educar los deseos, consumo y condiciones de trabajo, ver lo que consumimos, de dónde viene lo que consumimos, cómo es el trabajo que se da en esas empresas que producen esos productos, tener en cuenta las heridas que nuestro consumo va dejando en el mundo. Vamos teniendo nuevas herramientas y publicaciones y medios audiovisuales que pueden ayudarnos en este trabajo. Por ejemplo, si conocéis el nuevo Tú, que creo que sí, para trabajar con las personas, y por otra parte el proyecto que se ha creado en la OA, que es el proyecto multimedia de formación sobre la dignidad de la persona y el bien común, que son vídeos muy sencillos para la formación de personas, ofrecerlos a parroquias, a grupos, a movimientos. Otra de las cosas que tenemos que dar pasos es el compromiso social de los cristianos. O no lo creemos o no lo creemos. Creer es comprometerse. Cuidar la formación de la conciencia social y política de todos los cristianos, haciéndoles conscientes de las implicaciones sociales y políticas de la fe. Eso que para gran parte de los cristianos es desconocido, o si lo conocen, no lo ponen en práctica. Para eso, conocer la doctrina social de la Iglesia, favorecer la presencia y el compromiso de los cristianos en la vida pública, de lo político, de lo sindical, de lo económico. Poner los medios necesarios para que toda la comunidad cristiana conozca la situación del mundo obrero, comprenda sus justas aspiraciones y se sienta solidaria con ellas. Cultivar y potenciar las relaciones entre la Iglesia y el mundo obrero, analizando con sinceridad y libertad profética en actitud de conversión la situación real, profundizando en sus causas, animar al encuentro entre Iglesia y sindicatos. Nosotros ya lo hemos conseguido en Alicante en 2 ocasiones, donde hemos reunido en un caso al obispo y en otro caso al vicario general con los líderes de los dos sindicatos más representativos en la provincia. Yo creo que fue un momento, sobre todo para la parte de la Iglesia, para la parte nuestra, en este caso para el obispo y para el vicario, de conocer de primera mano cuál es la situación del mundo del trabajo. Y yo creo que eso tenemos que seguir intentándolo. ¿Cómo vamos concretando en Alicante? En este caso, yo puedo decir que a mí me preocupaba todo el tema. Mi parroquia es una parroquia de barrio, medio-bajo, muy dividida entre escorada un poco a la izquierda y otra parte escorada otro poco a la derecha. Bueno, pues el cura estaba interesado, me propuso que hiciéramos un curso de compromiso social de los cristianos. Eso es lo que es. Le propusimos 4 charlas y la verdad es que estuvo muy interesante a través de una persona que trabajaba en Cáritas de la parroquia, otra persona que trabajaba en el centro social de barrio como trabajadora social, y un joven que era de la JOB que explicó cuáles eran sus anhelos, su situación y sus dificultades a la hora de encontrar trabajo.
Fue una buena experiencia porque hicimos un análisis del barrio de cuál era esa situación en relación al trabajo y cómo esa falta de trabajo o ese trabajo precario iba repercutiendo en todas las facetas de las familias. Hicimos un ciclo sobre eso, presentamos la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente, presentamos otra charla que era ¿qué nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre el compromiso social de los cristianos? Y luego presentamos otra charla, no directamente una presentación de la OA, pero sí una presentación y una explicación de dónde estaban los militantes de la OA trabajando y comprometiéndose. Presentamos el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera. Yo creo que ese es un instrumento, tanto eso como la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, es un instrumento, una herramienta que tenemos en nuestras manos y que puede ayudar para que la gente conozca en las parroquias lo que es eso y el trabajo que se está haciendo. Por otra parte, en los últimos años, en el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera se ha incorporado una persona que es la responsable de empleo en Cáritas. Eso a nosotros nos está aportando bastante y a él también le está aportando pues, el conocimiento de lo que estamos haciendo. A raíz de ahí, ¿qué está pasando? Pues que nos están invitando a dar charlas sobre el tema del trabajo, situación del trabajo, doctrina social de la Iglesia, al tema del voluntariado de Cáritas o a la parte del área de voluntarios del área de empleo que trabajan en Cáritas. Por otra parte, cada vez toman más fuerza y presencia, surgen nuevos conceptos y formas de ver la vida más humana, la economía del bien común, el buen vivir, el decrecimiento, democracia económica, la economía alternativa y solidaria, el valor de los cuidados como fuente de vida, vivienda digna, renta básica, ciudades en transición, la ecología y la madre tierra. Todo ello es el compost que hará que crezcan semillas de humanidad. Tenemos que, como decía Casaldáliga, tenemos que mundializar la esperanza, humanizar la humanidad. Estos medios, estas herramientas pueden ayudarnos a revertir el individualismo y la falta de participación de las personas en la sociedad. Yo creo que tendríamos que preguntarnos si de una manera creativa podemos gestar nuevas formas de encuentro relacionales y de convivencia, cómo organizarnos para humanizar nuestros barrios, nuestro trabajo en las asociaciones de vecinos si es que participamos, y en las AMPAs, volver a los sindicatos, acercar a los que no están. Los sindicatos tienen que cambiar en muchas cosas, pero hoy por hoy es la única organización que defiende los derechos de los trabajadores. El trabajo en red, juntarse con otros colectivos y movimientos para ofertar, proponer para la acción. En Alicante estamos teniendo una experiencia en los últimos años de trabajar con el Centro Loyola, de trabajar con la MIA, que es la Mesa Interreligiosa de Alicante, y las comunidades cristianas populares, y junto a la OA, a lo largo del año tenemos distintos momentos de encuentros, de conferencias, pues para sensibilizar, para conocer situaciones. Yo creo que eso nos da más valor, nos da más repercusión en los medios. Otra de las cosas es militar en la política. Podemos aportar mucha experiencia de lucha, de compromiso, de formación, de valores. Dialogar con la política. Últimamente estamos teniendo experiencias en Alicante de que nos ha propuesto algún partido colaborar en la elaboración de su programa electoral. Trabajo en otra cosa importante para nosotros en Alicante es la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión de Alicante. Es una organización donde distintas organizaciones que trabajan el tema de la pobreza pues se juntan para reivindicar ante las administraciones públicas políticas de inclusión. Esta organización o esta plataforma lleva en Alicante ya 20 años. Y otra experiencia muy bonita que nos ha ayudado para entrar en relación con la política ha sido la moción que hemos presentado en distintos ayuntamientos en la provincia de Alicante. En concreto a mí me tocó presentarla en el Ayuntamiento de Alicante, la Agenda 2030 de Naciones Unidas en relación al punto 8, trabajo decente y crecimiento económico. Ha sido una buena experiencia porque
hemos conseguido poner de acuerdo a todos los partidos que ahora mismo están en el ayuntamiento para aprobar esa moción en el ayuntamiento. Diréis, pero es que una moción, una declaración institucional, ¿para qué sirve? Bueno, pues sirve, de momento sirve para que se pongan de acuerdo, para que nos conozcan en qué estamos trabajando, y sobre todo sirve para visibilizar ese compromiso que tenemos con el tema del mundo del trabajo. Otra experiencia muy bonita es la plataforma que estamos participando en la UA de Alicante, que es Migrantes con Derecho, donde participan todos los colectivos y organizaciones y ONGs de Alicante que están haciendo un trabajo con inmigrantes. Para ir terminando, 3 cosillas. Vamos a ver un vídeo del Papa que habla sobre la necesidad del contrato social. Lavoro vuol dire portare il pane a casa, lavoro vuol dire amare. E allora urgente un nuovo patto sociale, precarietà totale. Questo è immorale, questo uccide la dignità, uccide la salute, uccide la famiglia, uccide la società. La donna va a essere custodita, aiutata in questo doppio lavoro. Il diritto di lavorare e il diritto della maternità. Il mondo del lavoro è una priorità umana. A las instituciones, el gobierno, los sindicatos, los empresarios les toca firmar un nuevo pacto social, ponerse de acuerdo, donde poniendo en el centro a las personas se creen las condiciones necesarias para que las mujeres y los hombres del mundo del trabajo tengan una protección justa para poder vivir con dignidad. En el editorial de Noticias Obreras de febrero de este año decía que las cuestiones sociales deben volver a ocupar el centro del debate social y político, evitando que las controversias territoriales e identitarias oculten la gravedad de la situación social y obstaculicen la toma de decisiones que son necesarias y urgentes. Y para terminar, hacer referencia a 3 personas. Una a Malagón, que yo sé que a Basi le gusta mucho. Decía Malagón que para el cristiano Jesucristo es lo más decisivo, lo más determinante y normativo para la existencia personal y colectiva. Decía que había que convertirnos a los pobres. Por ello es necesaria la espiritualidad de la encarnación, que se basaba en la conversión permanente a Jesucristo y a nadie más. Encarnación en los pobres como uno de los presupuestos básicos de los militantes cristianos. Y luego otro texto de Revirosa que a mí me motiva y me gusta y me empuja a vivir con esperanza el tiempo que estoy viviendo, que es muy conocido. Dice: Dios nos habla a través de las dificultades, nos dice que no es momento de apatías y de tibiezas, es hora de conversión y de vivir con radicalidad y autenticidad nuestro compromiso de evangelización. Es hora de llevar la buena noticia al mundo obrero, le pertenece. Y para terminar, un texto del Evangelio de Lucas 4, ese texto que es precioso también, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Creo que todos y todas debemos remar o debemos trabajar en esta dirección. Seguro que muchas cosas ya les estamos haciendo. Sobre todo porque yo creo que creemos que tenemos una buena noticia que comunicar y compartir a los demás, que es la buena noticia del Evangelio de Jesús. No hacerlo, en este caso estamos hablando de precariedad, de personas con vidas difíciles a causa de cómo está organizado el trabajo. No sé, creo que no nos lo podemos perdonar, ¿no? Entonces, animaros
pues a continuar en lo que estamos haciendo, a hacer cosas nuevas y sobre todo a estar cerca de la gente, que es lo que nos está viviendo esta realidad. Para eso posiblemente tengamos que cambiar muchas cosas de nuestra vida. Sabemos lo que tenemos que hacer, pues tenemos que ponernos manos a la obra y sobre todo convencidos de que en este trabajo que no estamos solos, ¿no? Y nada. No tengo experiencia laboral, busco trabajar y que me puedan contratar. De mis padres ya no dependo, busco un salario para salir de este infierno. Sin experiencia nadie me quiere,